Continuamos con más de eventos y opiniones. Yo invito a la población, a todos los moradores de esta provincia, Monseñor Noel, a que se afilien a Movisalud, porque Movisalud no solo llega a tiempo, Movisalud da un servicio de calidad con muy buenos equipos, ambulancias nuevas y además, señores, tenemos bastante responsabilidad en cada uno de los servicios que ofrecemos. 100 pesos mensual, 1.200 pesos por un año, no es dinero. La vida vale más. Son tantos los casos, Mejía, que con frecuencia se lamentan, porque yo estuve, mandé una propuesta una semana antes. 2 de la madrugada, Alexis. Sí, no, entonces yo una semana antes, 2 días antes, había estado en esa empresa con esa persona y le digo, afínese por 100 pesos, que la vida vale más. Lo dejan para después. Entonces, a los 2 días me llaman a las 3 de la mañana. Un servicio puede costar, porque las ambulancias, señores, no son una guagua de pasajeros. Sí. Que usted sabe que un protocolo especial. no, que hay una tarifa fija. Saludos. Ya tenemos con nosotros el doctor Suero. Imagínate, se me va. Hay que dar al doctor que venga a hablar con la gente. Imagínate, se me va. Doctor Suero, un placer. Ya le estamos dando de bienvenida. Ya hay cientos y cientos y miles de personas esperando. Ah, caramba, muy bien. Sí. Bienvenido a Evento Opiniones, doctor Suero. Vamos a dar los credenciales más adelante, pero vamos a saludarlo. ¡Ey! Que eso no hay. Eso es oxígeno. Muy bien. Evento Opiniones está hoy a su disposición para que hablemos hoy de lo que es la cirugía plástica, la microcirugía, la cirugía de mano y todo un mundo que hay dentro de lo que es la cirugía estética. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Alexis, por la invitación. Pues nada, aquí vamos a estar hablando algo de lo que hacemos el día de hoy, ¿no? Sí. Doctor, yo quiero leer todas esas credenciales suyas. Usted es graduado de medicina en la Universidad Católica Nordestana, UNE. Correcto, correcto. Cirugía general y laparoscopía. Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, con aval de la Universidad Católica del Cibao, UCATESI. Cirugía plástica, estética y reconstructiva, HGRL, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, UMAN. Realiza su práctica privada en el Centro Médico Padre Fantino, La Vega. Clínica Doctor Jacobo, Cotuí. Clínica Abreu, Santo Domingo. Pero una clínica de prestigio, Clínica Abreu. Y Centro Médico de Carolina de Jesús, donde usted viene 2 días a la semana. Venimos, sí, 3 días a la semana, el martes y viernes estamos ahí por cita y los miércoles venimos fijos de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Doctor, ¿cuáles son los procedimientos más comunes, lo que más demanda recibe en su consultorio? O sea, lo que más se busca realmente en este momento, lo que es la cirugía plástica en sí. Correcto. Ahora, la cirugía plástica tiene un arsenal de procedimientos que nosotros podemos hacer. Sin embargo, en la parte estética, que es lo que más las personas buscan actualmente, pues se reciben múltiples procedimientos. Dentro de esto, lo más comunes son la cirugía de contorno corporal. Dentro de esto tenemos la abdominoplastía, que lo conoce mucho el público, lipoescultura, esta lipoescultura a 360 grados de alta definición, la lipotransferencia a glúteo y cadera o el BBL, como normalmente los pacientes lo buscan, cirugía, liposucción de brazo, braquioplastía, que son para pacientes que han perdido peso, quitamos tejido de esa zona. Pues también cirugía de cara, estiramiento facial o ritidectomía. Tenemos cirugía de los párpados, blefaroplastía, ¿no? Cirugía de nariz, que no es tan buscada aquí en República Dominicana, pero también la ritidectomía, la rinoplastía es bastante común en otros países. Aquí también se hace, pero menos común. Eso dentro de la parte estética son como los procedimientos más comunes. Pero aquí en República Dominicana, obviamente, agregarle
la cirugía de mama, ¿no? También reducciones de mama, mastopexia o levantamiento de la mama. También aumento de mama con implante, etcétera. Estos son como los procedimientos que más buscan los pacientes en la parte estética, ¿no? Antes de un paciente, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo es el proceso para una cirugía? Primero va a la consulta, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Si el paciente antes de someterse a un procedimiento quirúrgico, pues tenemos nosotros que evaluarlo en nuestra consulta. Obviamente aquí hacemos una historia clínica del paciente donde nosotros definimos, ¿no?, la condición del paciente, si es un paciente sano, si tiene alguna comorbilidad y demás. Y obviamente se envían a sus médicos correspondientes para las evaluaciones preoperatorias como el cardiólogo, el neumólogo, el anestesiólogo, y si el paciente cursa con alguna condición de salud, o sea, una comorbilidad como diabetes, etcétera, o enfermedad del tiroides, pues se envían con endocrinología o con el médico correspondiente, ¿no?, para nosotros tener una evaluación bien acabada antes de llevar a un paciente a cirugía y obviamente disminuir los riesgos quirúrgicos y así poder obtener los mejores resultados. Cuando se habla de microcirugía, ¿a qué se refiere específicamente? Ya. ¿Cuáles son los casos donde se aplica la microcirugía? Muy bien. Bueno, pues la cirugía plástica, como mencionábamos, normalmente se pueden dar cuenta la mayoría de los pacientes o los médicos incluso escuchan cirugía plástica, estética y reconstructiva. Eso nos indica que la cirugía plástica trata diversas condiciones, tanto estética como reconstructiva. Entonces, en la parte reconstructiva es donde nosotros tratamos cualquier tipo de condición que tiene el paciente, un ejemplo, paciente de ortopedia, por así mencionarlo, paciente de trauma, son pacientes que tienen afectación de tejido, ¿no?, donde a veces hay pérdida de tejido blando, o sea, piel, grasa, músculo, etcétera, dejando exposición de tejido óseo, tejidos nobles como tendones, nervios, vasos, etcétera. En estos casos tenemos que reconstruir esa área para nosotros darle cobertura y obviamente llevar al paciente a un estado funcional, ¿no? Entonces, en estos pacientes donde nosotros manejamos lo que se habla de microcirugía. La microcirugía es un área de la cirugía reconstructiva que trata de tratar este tipo de lesiones, como le mencionaba, donde tenemos estructura, un ejemplo noble, como nervios, tendones, huesos expuestos, y no podemos cubrirlo muchas veces con el tejido circundante, es decir, el tejido local que está al lado de esa lesión. Entonces tenemos que llevar tejido de un área distal del cuerpo, de un área distante, lo llevamos con un vaso, si es un área que necesite neurotizarse, es decir, que lleve nervios, también llevamos vasos, nervios, etcétera, y llevamos ese tejido de un área del cuerpo a otra, y ahí pues aplicamos la microcirugía porque tenemos que hacer anastomosis, ¿sí?, unir esos vasos pequeños, que muchas veces son vasos de 2 milímetros, 2.5 milímetros, que a simple vista pues no se pueden ver bien, pero con un microscopio uno puede unir esos vasos, esos nervios, y entonces dejamos ya un área, aparte de cubierta, funcional. Excelente, doctor. Muy profundo ese tema. Sí, sí, sí. Muy profundo y muy delicado. Muy delicado, sí, así es. ¿En qué tiempo se hace la cirugía? ¿Cuántas horas dura un proceso? Pues toda cirugía tiene un tiempo estimado, más o menos, pero eso va a depender del tipo de procedimiento, ¿no? Un ejemplo, una cirugía de los párpados, por así decirlo, dependiendo si se tratan el párpado inferior y párpado superior, pues en estos casos es una cirugía de 1 hora y media, mucho 2 horas, a veces menos, dependiendo qué tan cómodo esté. No es ambulatoria, ¿verdad? No, la cirugía de párpado sí es ambulatoria, se puede manejar ambulatorio. Es una cirugía donde uno opera el paciente y lo deja unas 3 o 4 horas para observación y luego puede irse a su casa. Ahora bien, en el caso de una cirugía, un ejemplo mayor, en el caso como de una abdominoplastía, esta es una cirugía que si se combina con lipoescultura y otros procedimientos en ocasiones, pues puede tardar de 3 horas a 4 horas. Entonces estos pacientes sí normalmente se dejan ingresados de un día para otro, donde damos seguimiento durante su estadía de entrenamiento y corroboramos al día siguiente que todo esté perfectamente bien, y entonces valoramos el egreso de ese paciente. Doctor, vamos a hablar de la inquietud y la preocupación, porque la gente, muchas personas, muchas mujeres se quieren hacer algo, Sí, pero muchas temen el riesgo. correcto. Correcto. ¿Dónde se elimina ese riesgo? ¿Y qué hace el médico? ¿Qué seguimiento le da postoperatorio? Quedamos, doctor, en la pregunta sobre la preocupación de las personas. Yo tengo muchas amigas que siempre me hablan de ese tema, de una estética,
Sí, sí, claro. Pero siempre está el miedo, porque he dicho que de 1 millón de personas que se hace cirugía, en el caso de las mujeres, a una le va mal, entonces eso se propaga en los medios, y ahora está de Sí, moda la claro. demanda, doctor. Sí. ¿Qué medidas, qué precauciones, qué seguimiento postoperatorio se le da a una persona que se hace una Cirugía estética, ¿no? cirugía estética? Sí, muy bien. Bueno, pues aquí lo importante o lo más importante primero es que el paciente pueda identificar con qué médico está yendo. Un médico cirujano plástico normalmente es un médico que tiene muchos años de preparación, que pueden ir desde 12, 13 años hasta 15 años dependiendo. Por ejemplo, en el caso nuestro personal, aparte de médico general, que es la primera escala que uno tiene que agotar, pues soy cirujano general, que son 4 años de cirugía general, ya ahí vamos sumando 10 años, ¿no? 10 años. Más 4 años de cirugía plástica, estamos hablando 14 de años. 14 años, más obviamente el entrenamiento que uno tiene. Día a día. Estamos hablando de 16 a 17 años para uno llegar acá, ¿no? Entonces eso es lo primero que tiene que identificar el paciente. Si usted va con un médico que está preparado, es decir, que ha cumplido con todos los requisitos para llegar y formarse como cirujano plástico en este caso, pues existe una posibilidad tal vez muy baja de que usted tenga algún tipo de complicación. No es que no pueda existir, porque todo tipo de cirugía tiene riesgo o condiciones que son inherentes de un procedimiento, es decir, que pueden darse en cualquier tipo de cirugía. Yo le explico a los pacientes que usted cuando se somete a una cirugía de cualquier tipo, sea cirugía general o sea cirugía plástica, usted se somete a una herida. Tiene riesgo de que se pueda abrir una herida. Eso casi nunca sucede, pero puede darse porque tiene una herida. Puede sangrar porque tiene una herida, aunque se toman todas las medidas de lugar, ¿no? Y uno trata de que no haya ningún sangrado al momento de la cirugía, pero puede sangrar porque es una condición inherente a cualquier tipo de cirugía, ¿no? Una infección también es una condición que puede darse, sin embargo, uno toma todas las medidas como médico para que no se den ninguna de estas condiciones, pero son condiciones inherentes a cualquier tipo de procedimiento. Ahora bien, nosotros como cirujanos plásticos que estamos realizando cirugía que normalmente son en la parte estética, son cirugía que son preparadas, ¿no? Cirugía que el paciente no llega de emergencia, ¿no? Sí. Entonces debemos tomar todas las condiciones del lugar, es decir, las evaluaciones en estos pacientes tienen que ser muy exhaustivas, ¿no? O sea, tiene que hacerse los análisis correspondientes al paciente para nosotros corroborar que todo esté bien, hacer las evaluaciones preoperatorias del lugar. Por ejemplo, en nuestro caso, todos los pacientes les realizamos evaluaciones por cardiología, evaluación por neumología, evaluación preanestésica. Eso está fijo en nuestro protocolo de manejo. El paciente tiene que pasar 4 filtros donde nosotros podemos identificar cualquier tipo de condición o comorbilidad que tenga el paciente y que pueda condicionar una situación negativa a nuestros pacientes. Y si es así, pues la corregimos antes de nosotros operar a nuestros pacientes, y si entendemos que tiene el paciente una condición absoluta por la que no deba operarse, pues no lo operamos, porque tenemos que garantizar la salud del paciente. Dicho eso, si nosotros tomamos todos los parámetros del lugar y trabajamos de manera protocolizada con nuestros pacientes, disminuyendo al máximo los riesgos de complicaciones, pues lo más normal es que el paciente tenga un excelente resultado en el postquirúrgico y que tenga una muy buena evolución. Obviamente, usted preguntaba en el postquirúrgico, Sí. Hay que darle seguimiento al paciente en el postquirúrgico. Y este seguimiento va de la mano con el equipo médico. Cuando me refiero al equipo médico, el principal en ese seguimiento tiene que ser el médico, porque usted es el que opera al paciente, usted es el que sabe lo que hizo y usted sabe cuáles son las posibles condiciones que pueden darse en ese paciente. Entonces, por ejemplo, en mi caso personal, yo opero a mis pacientes con mi equipo, pero el paciente va a mi consulta y yo le doy seguimiento desde las curaciones hasta la gasa que se le pone y el ZO al paciente, para yo poder ver cómo está mi herida en el postquirúrgico, ver cómo está evolucionando, si hay cualquier tipo de condición que puede evolucionar tal vez de manera negativa en el paciente, pues uno puede identificarla en el momento oportuno y darle el tratamiento del lugar para así evitar que el paciente evolucione de manera negativa, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte más importante, que uno trabaje de la mano con un equipo, pero que el médico siempre esté pendiente del paciente para así disminuir cualquier tipo de condición que pueda afectar al paciente, que es lo más importante. Yo he conocido muchos casos como periodista de personas que se hacen cirugía y se le infectan las heridas y puede también tener una bacteria, Sí, claro. porque la despachan para su casa.
el médico se desconecta. Correctamente. La otra cosa, doctor, veo que después de la cirugía plástica o estética, hay un sistema nuevo ahora de que hay casas de acogida Sí, claro, claro. y también los spa donde drenan las heridas. Ahí Sí. no puede haber un riesgo. Sí, claro. Mire, usted mencionó algo muy importante, que un ejemplo, que hay pacientes que se operan y era lo que sucedía anteriormente, que el paciente se operaba y no solamente en cirugía plástica, en cualquier tipo de Sí, cirugía. en otra cirugía. Le daban de alta al paciente y lo mandaban a curarse en la casa. Y lo curaba un familiar o tal vez una persona no preparada para Sí. hacer una curación de una herida. Entonces, por eso, en el caso, un ejemplo nuestro. Sin tener a mano esterilizada Exactamente. y sin nada. Correcto. Entonces, las heridas principalmente, yo le digo a mis pacientes específicamente, le digo, las heridas se infectan en la primera 48 a 72 horas, que es cuando la herida está fresca. Es cuando menos mano deben ponerle a esa herida. Entonces, yo no acepto en absoluto que ningún paciente se deje curar por nadie que no esté autorizado por mí en su casa ni en ningún lugar. Es decir, nadie cura a mis pacientes, lo curo yo. ¿Por qué? Porque ese primer contacto que tiene el paciente con una persona tal vez no preparada es la que puede llevar una infección en una herida y que si usted se infecta en unos 2 o 3 días después de una cirugía, ¿qué usted va a decir de esa infección? Que fue el médico. Sí. Porque está muy reciente la cirugía, pero el médico la dejó porque el médico salió de cirugía de un medio de asepsia y antisepsia donde teóricamente no hay bacteria, no hay infección. Entonces, lo toca una persona que no tiene el conocimiento, lleva una bacteria a esa herida, el paciente se infecta y llega supurando, es decir, botando pus, etcétera, a su consulta y el paciente entiende que fue el médico, no fue el médico, lo infectó quien lo tocó en su casa. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadoso y exhaustivo, como le digo, al momento de uno darle seguimiento a sus pacientes. En mi caso personal, lo primero que le digo a los pacientes cuando lo opero, que no acepto en absoluto que nadie lo toque en su casa, solamente yo. En Movisalud tenemos un proyecto porque hay un elemento que no se analiza a veces en las infecciones de los pacientes de cirugía o de quemada, Sí, y es el traslado desde la clínica a su casa. Sucede que a veces un paciente que, vamos a suponer un parto sí, o una cirugía menor, no viene a buscar la familia en un vehículo que tiene 2 meses sin lavarse, lo montan detrás. Pero a veces un taxista busca a ese paciente. sí, Óyeme, puede ser una cirugía plástica de un parto o de una quemada. correctamente. Pero ese taxista hace media hora estaba en un hotel. ¿Quién garantiza que un paciente en medio de una cirugía, una herida, Sí, claro. porque hay el cuerpo tiene indefenso, Sí, claro, claro. no toman esas previsiones del lugar? Sí, O sea, claro. yo llegaría a lo último. Yo tengo un proyecto de un movitaxi para eso. Sí, sí. Sí. Pero en verdad, en el traslado del paciente, antes de llegar a la casa, se puede infectar. Sí, claro, claro. Es que es lo mismo que estamos conversando. Por ejemplo, usted tiene un taxista, como usted refería, que moviliza a diferentes personas y obviamente no toman las medidas del lugar para hacer, un ejemplo, por lo menos, no vamos a decir que una asepsia, es decir, una limpieza exhaustiva, pero por lo menos tomar algunas medidas para disminuir el riesgo, ¿no? Eso no se hace. Entonces, Pasan un mes sin lavar un taxi. correctamente. Entonces, son cosas muy importantes que tienen que tomarse en cuenta cuando usted tiene un paciente con un tipo de lesión. Por eso el paciente tiene que estar bien cubierto siempre, no andar con herida expuesta. Entonces, como le digo, no estar manipulándose por personas que no manejen bien las heridas. Y como le digo, hay un riesgo altísimo en un paciente tomar una infección, dependiendo incluso hasta con quién lo movilice, como usted refiere. Por eso, por lo menos los pacientes de cirugía plástica, usted mencionaba algo importante, un ejemplo de los recovery house o casas de recuperación. Normalmente en este tipo de casas se tienen personales que están preparados para movilizar los pacientes, o hay pacientes que o están en su casa o en un Airbnb con un personal médico que tal vez lo cuide o un familiar cercano que lo movilizan en sus vehículos. Muchas veces tienen mucho más cuidado que usted estar tomando un vehículo que sea de un transporte, por así decirlo, general o público. Público. ¿No? Exactamente. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y con respecto a algo que usted mencionó de las estéticas, de que a veces realizan punciones también. Sí. Intrusismo exactamente. estético. Exacto. Esa es una de las cosas que le digo, el médico tiene que ser muy cauto, cuidadoso, los cirujanos plásticos, cuando mandan sus pacientes a darle masaje a lugares donde ellos no tienen control para ese paciente,
para instruirle al paciente primero que no puede dejarse tocar ciertas áreas para evitar riesgo de infecciones, complicaciones. El personal que le da los masajes tienen que instruir al paciente, decirle que no le haga punciones, que no le haga ningún tipo de procedimiento sin la previa autorización del médico. Y que el médico casi seguro, si no conoce a ese personal, no le va a autorizar que haga nada. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de complicación o condición, al primero que van a llamar es al médico, cuando tal vez el médico sea el que esté más ajeno a esa condición, ¿me entiendes? Bien, doctor, con usted tenemos que planificar otras entrevistas para temas específicos, porque hablamos de manera general. Sí, El tiempo pasa, ya estamos finalizando, pero para completar, hay una parte legal que siempre nosotros como periodistas recomendamos a la persona, y es que el médico plástico, el médico esté apegado a un colegio o a una sociedad. Correcto. En el caso de ustedes, Sociedad de Cirugía Plástica. Correcto. Siempre se habla de eso, porque hay muchos médicos de cirugía plástica que no pertenecen a la sociedad. y no hay una garantía a los médicos, dicho responsablemente por mí, no hay una garantía si no pertenecen a esa sociedad. Correctamente, así es, sí. En el caso nuestro, nosotros somos miembros de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, la SODOCIPRE. Somos miembros activos de la sociedad, es decir, que a mí pueden buscarme un ejemplo, se meten en Google. Ahora mismo, a todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Correctamente. Entran a Google. Usted entra a Google y pone Juan Carlos Suero, inmediatamente le va a salir una foto mía, dice cirujano plástico, que pertenece a la Sociedad de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Y de una vez va a su Instagram. Y abajo inmediatamente sale el Instagram, ahí ven parte de nuestro trabajo, etcétera. Entonces, esa es una parte muy importante, porque para usted estar dentro de la sociedad tiene que cumplir con todos esos requisitos que yo le mencionaba de preparación para poder ser parte de este equipo de médico preparado para realizar un buen servicio. Que le llevan paz y alegrías a las mujeres feas. Correctamente, ¿no? A todo el que la necesite. Yo creo que todo el mundo es bonito, pero se pueden mejorar las cosas, ¿no? Hay personas más que otras que necesitan su ayuda, ¿verdad? Sí, ¿no? Siempre es importante, ¿no? Doctor, ¿dónde las personas lo pueden ubicar? Sí, pues nosotros estamos realizando nuestra práctica privada. En La Vega tenemos nuestro consultorio en Cirplastic. Ahí tenemos mi consultorio y realizamos nuestros procedimientos quirúrgicos en el Centro Médico Padre Fantino de La Vega. Aquí en Bonao estamos en el Centro Médico Carolina de Jesús. Aquí pueden contactarnos los días martes y viernes, aquí por cita, y los miércoles, como les comentaba, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Nuestro contacto es el 849-855-5059 y pueden contactarnos también al 849-255-5059. Estamos también en la clínica Dr. Jacobo en Cotuí, como les refería, y bueno, brindamos nuestro servicio también en la clínica Abreu en Santo Domingo. Bien, señores, interesante esta entrevista. Más adelante vamos a hablar de temas bien específicos. Muy bien. Porque hoy enfocamos todo de manera rápida. Hay 2 consultas, evaluaciones gratis, aunque el doctor ya se va y vamos a despedir el espacio. A las personas que llamen al 809-525-8428, hay 2 consultas, evaluaciones totalmente gratuitas para las personas que quieran hacer una visita, porque se cobra consulta, ¿verdad? La evaluación, Claro ¿verdad? que sí. ¿No? Entonces, Pues, las personas que llamen no van a tener que pagar 2 personas. No van a vamos a estar recibiendo el teléfono, aunque despidamos la producción, 809-525-8428. Recomendaciones finales a las damas que quieren mejorar su imagen. bueno, pues ¿Qué muy bien. deben hacer para llegar al proceso? Pues muy bien, lo más importante es primero que tengan el contacto con un médico cirujano plástico certificado, como le estuve comentando, para que hagan una buena evaluación del paciente y en este caso pues definir cuál es el procedimiento, los procedimientos que necesitan para poder armonizar su contorno corporal, es decir, equilibrar ese cuerpo en el paciente y así poder obtener la belleza, ¿no?, que andan buscando. Entonces creo que eso es lo primero que deben realizar, una evaluación con una persona que pueda indicarle lo que necesita el paciente y así obtener los mejores resultados. Bien, gracias doctor, gracias a ustedes, amables televidentes, y recuerden que lucir bien es importante. Buen provecho. Bueno, gracias, Alexis.